Hola, mi nombre es Vilma Telles, soy neurocoach y hoy te quiero hablar de un tema maravilloso que se llama magnífico. Y magnífico es el cerebro para resignificar heridas emocionales. ¿Qué significa la palabra magnífico? Viene del latín magnificus y significa espléndido, admirable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú, yo y todo el mundo, ¿verdad? La mayoría de las personas, todo el mundo realmente tiene un cerebro y ese cerebro te hace magnífico, te hace espléndido. Lo que tienes que saber es cómo funciona realmente, o sea, cuál es el funcionamiento del cerebro. Entonces, tenemos el mismo cerebro desde hace 150.000 años. Tenemos el cerebro de nuestros ancestros. Imagínate, no ha cambiado el cerebro. Entonces, ¿qué pasaba con ese hombre de la antigüedad? Que ese hombre tenía que sobrevivir, principalmente, ¿no? Y su función era eso, porque salía de la caverna y ¿qué se iba a encontrar afuera? O un león o un mamut. Y entonces tenía que defenderse para sobrevivir. Ahora que ya ha pasado muchísimos años, ¿verdad? Ha cambiado la humanidad, pero el cerebro no. Salimos a la calle y nos encontramos personas. Y entonces allí nuestro cerebro puede sentirse amenazado y reaccionar de una forma que no es la adecuada en el momento, pero ya esas memorias las traemos desde esos cavernícolas antiguos, nuestros ancestros. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber, que nuestro cerebro es antiguo realmente, pero tiene funciones magníficas, que si la desarrollamos podemos lograr cosas maravillosas. Aquí quiero hablarte del cerebro triuno. El cerebro triuno es dividir las funciones del cerebro en tres partes. No es que existan tres cerebros, sino que es un solo cerebro, pero con tres funciones diferentes. Fíjate que eso lo descubrió Paul MacLean en el año 1950. Es un descubrimiento reciente, ¿no? También tiene polémica, ¿verdad? Este tema del cerebro triuno, pero es una forma fácil de entenderlo. El cerebro completo está dividido en tres partes. Entonces, tenemos el cerebro reptil, que si lo ves en la imagen, es la parte de abajo, que conecta con la columna vertebral, exacto, la parte de abajo. Luego el cerebro límbico es el que está en el medio, más o menos aquí a la altura de las orejas y allí, exacto, horizontal, es el que está horizontal, más o menos a nivel del medio, exacto, más o menos allí. Y el neocórtex es el frontal que está al frente, que es el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, que quizás pues lo has escuchado porque es el cerebro más nuevo. Entonces, estas tres funciones de estos tres cerebros, vamos a decirlo así, se unen todos en redes neuronales. Es importante saber eso porque cada uno tiene funciones diferentes, por lo menos. El cerebro reptil tiene funciones de sobrevivir. ¿Qué significa? Bueno, la respiración, la alimentación, el calzado, el sentirse en una vivienda, que puedas estar protegido, la reproducción, eso está en el cerebro reptil, funciones básicas de sobrevivencia. Luego, el cerebro límbico se encarga de las emociones. No sé si has visto últimamente la película Intensamente 2, así tal cual, como está allí en esa película, así funcionan las emociones en nuestro cerebro y eso está en el cerebro límbico, donde hay una parte que se llama amígdala cerebral.
y allí se guardan los recuerdos emocionales de todo lo que vivimos. Y luego tenemos el neocortés, que es el cerebro más nuevo y es el que se encarga de lo que es el consciente, de la razón, de razonar, de la conciencia, ¿verdad? De tomar acciones. Así funcionan, son las funciones de estos tres cerebros unidos en uno que se llama cerebro triuno. Entonces, fíjate aquí algo. Ya te cuento. Aquí te cuento. ¿Quién guía nuestras conductas? ¿Quién guía nuestras conductas? Son nuestros sentidos. A través de nuestros sentidos nosotros percibimos el mundo exterior. A través de la vista, del olfato, del audio, del gusto y del tacto. Todo eso que percibimos de la afuera llega a nuestro cerebro reptil y a nuestro cerebro límbico. Inmediatamente ellos descodifican esa información y dicen, ah, bueno, ¿esto es una amenaza o es algo placentero? ¿Ok? Ahí mismo ellos descodifican. Fíjate que aquí hay un punto bien importante, que el cerebro no distingue si es real o es imaginario. Aquí este punto es bien importante, porque tú puedes hacer una meditación, una visualización, y eso es imaginario, ¿verdad? Estás imaginando en tu mente, pero el cerebro no distingue si eso lo estás viviendo o solo lo estás imaginando. De esa misma forma, si tú imaginas algo en tu mente, ¿verdad? Un recuerdo, un suceso, una herida emocional que haya pasado en tu infancia, sobre todo porque en la infancia se crean esas heridas emocionales porque es una etapa vulnerable. El niño es vulnerable porque está formándose de 1 año a 7 años, el niño se está formando su cerebro. Y para él todo es normal porque él está apenas recogiendo todo como una esponjita. Entonces, en esa etapa se forman heridas emocionales. Y si tu cerebro, ¿verdad?, lo deja grabado allí porque se forma esa herida emocional y queda grabada en ese cerebro reptil y en ese cerebro límbico, en la amígdala cerebral. Cuando en el futuro ya no eres un niño, ya eres una persona adulta, pasa un suceso parecido a lo que pasó en aquel momento, tu cerebro dice, wow, esto es una amenaza, si fue algo desagradable, esto es una amenaza, y te trae la información al presente. Y si fue algo placentero también, dice, esto es placentero, y te trae la información y tú vuelves a disfrutar. Entonces, aquí este punto es bien importante para conocer cómo funciona nuestro cerebro, o sea, este punto, qué es lo que yo coloco en mi mente, qué es lo que leo, qué es lo que reviso en las redes, qué escucho. Ok, todo esto es importante porque allí pues yo voy a darme cuenta qué memoria se me puede activar en algún momento determinado. Ok, entonces hay una buena noticia. Siempre hay una buena noticia. Aunque tenemos este cerebro que es antiguo, ¿verdad? Que ya sabemos que no se ha modificado mucho. Es más, se dice que si viene un hombre cavernícola de la antigüedad, en este momento de la historia de la humanidad, puede adaptarse. Puede adaptarse porque el cerebro realmente no ha cambiado lo suficiente como ha cambiado el mundo. La buena noticia es que hay algo que se llama neuroplasticidad. O sea, que el cerebro es moldeable, se puede moldear, es como plástico, por decirlo así. Y él puede tomar otra forma, las neuronas pueden conectarse de otra manera y pueden tomar otras formas y pueden hacer nuevas conexiones neuronales y todo esto pues
nos lleva a un cambio. A pesar de que traemos un cerebro antiguo, podemos hacer cambios nosotros voluntariamente, o sea, conscientemente, hacer cambios para tener resultados diferentes, porque es algo neurótico, ¿verdad? Decir, lo dijo Albert Einstein, hacer algo y hacer algo repetido y tener un resultado diferente. Si tú quieres un resultado diferente, tienes que hacer algo diferente. Y el cerebro tiene esa gran virtud de transformarse, de modificarse. Y aquí es la parte sumamente importante para resignificar esas heridas emocionales. ¿Qué significa resignificar? Resignificar es darle otro significado. Si en la infancia ocurrió una herida emocional, vamos a decir un trauma de un maltrato, ¿verdad? Un maltrato, sea físico, verbal, emocional. En este momento de mi vida, ¿verdad? Ya a la edad adulta que tienes, tú puedes resignificar esa herida. Tú puedes resignificar eso dándole otro significado. Muchas veces cuando los niños son maltratados en la infancia por sus cuidadores, es porque esos cuidadores, llámense padres también o cuidadores, fueron maltratados. También fueron maltratados. Y eso es lo que ellos conocen, eso es lo que está guardado en su cerebro. Esas son las informaciones que ellos tienen en su cerebro reptil. Eso se llama improntas. Esas fueron las improntas, que es como un sello que quedó marcado allí en su cerebro reptil y en el límbico, y no lo han hecho consciente. Entonces, ¿qué pasa? Actúa la conducta es de esa misma manera, porque fueron niños que posiblemente los padres cuidadores fueron niños también abusados, traumatizados en cierta forma, con heridas emocionales. Entonces ellos, si no sanas eso, si no lo resignificas, si no te enteras, ¿verdad? Por eso es que todo el mundo tiene que saber cómo funciona su cerebro, porque si tú sabes cómo funciona esta máquina maravillosa que se llama magnífica, si tú sabes cómo funciona, tú puedes hacer el cambio, tú puedes hacer la resignificación de esas heridas emocionales. Entonces, esta es la buena noticia, la neuroplasticidad. ¿Y cómo vamos a hacer esa neuroplasticidad? Fíjate, que sea efectiva, porque no es que yo voy a decir aquí hoy, ponte, en un momento tú dices, ya hoy no como más azúcar. Vamos a poner ese ejemplo. Tú dices, no, ya yo hoy no como más azúcar a partir de hoy. Tú dices eso, ¿verdad? Y no es que ya lo dijiste y, ay, qué lindo, chévere. No, el cerebro, el azúcar le da placer. Todo lo que le da placer al cerebro, él va a querer repetirlo y va a querer repetirlo. Entonces tú estás diciendo, no voy a consumir más azúcar, pero lo estás diciendo desde el neocortés, que es el que razona. Pero eso no ha llegado aquí atrás al límbico ni al reptil, o sea, esa información no ha llegado allí. Para que esa información llegue a esos otros dos cerebros, que son los cerebros más grandes y son los que mueven la parte inconsciente, porque se dice que el 95% de nuestro cerebro es inconsciente y el 5%, que es el frontal, es el consciente. Entonces imagínate, prácticamente vivimos en el inconsciente. Entonces, para que ocurra esa neuroplasticidad, con este ejemplo que estamos colocando, hay que hacer conciencia. ¿Y cómo hago conciencia? Bueno, reflexionando de que consumir azúcar, ¿verdad? Azúcar refinada, ya eso no lo digo yo, eso lo dice muchas personas que han hecho investigaciones, pues los productos químicos, todo lo que se usa, no es saludable. Y que al final, pues eso puede traer una consecuencia mayor de salud, una diabetes, una resistencia a la insulina. Entonces, cuando tú empiezas a hacer una reflexión de lo que va a traer, ¿verdad? Si sigues consumiendo azúcar, por poner el ejemplo.
aunque sea placentero, o sea, el cerebro dice, es placentero, le da placer, las conexiones neuronales son, la bioquímica son endorfinas, o sea, es algo placentero para él, pero no es beneficioso. Entonces, el cerebro no sabe si es beneficioso o no, si es para tu bienestar o no, realmente él no le importa eso. Él le importa, lo que le importa al cerebro es placer o dolor. Él aprende así, si es placentero o es doloroso. Así es la única forma que aprende el cerebro, que siente él, que puede percibir a través de los sentidos toda esa información. Entonces, ¿cómo vas a hacer esa neuroplasticidad que sea funcional, que de verdad tenga éxito? Haciendo reflexión, no solamente quedándose aquí en el neocórtex, porque si se queda aquí, se quedó allí. Es igual cuando aprendemos un conocimiento, si tú solamente lo dejas acá y no lo pones en práctica, no va a tener resultado porque se queda solamente en el neocórtex, o sea, se quedó como un conocimiento. Para eso hay que hacer acciones diferentes y sentimientos también, emociones diferentes, no solamente pensamiento, emociones y acciones diferentes. Tiene que haber una coherencia. Para que se dé la neuroplasticidad tiene que haber una coherencia completa. Porque si yo digo, no voy a comer azúcar, pero de repente, ay, sí, tengo ganas y como azúcar, rompo la promesa que hice, pues ahí no hay coherencia, ¿verdad? Y digo, bueno, mañana vuelvo a comenzar y el cerebro me va a decir, no, mañana me vuelve a decir lo mismo, no, chica, cómete un poquito de azúcar, tómatelo aquí en el café, tómate. Y entonces igualito, ¿qué sucede? No, así no ocurre en la neuroplasticidad, no va a ocurrir. El cerebro también va a rechazarlo. ¿Sabes por qué? Primero porque es un cerebro antiguo, ya sabemos. Y lo va a rechazar porque es algo que no le da placer. O sea, él tiene que traer esas nuevas conexiones neuronales para que las pueda integrar. Al principio le va a dar rechazo porque no quiere. A él no le gusta, al cerebro no le gusta cambiar. A él le gusta la comodidad. Al cerebro no le gusta la incertidumbre. Porque, ¿qué pasa? Esos hombres antiguos, ¿verdad? Nuestros ancestros, ellos no les gustaba cambiar porque sabían que si cambiaban de cueva, posiblemente había un riesgo de no sobrevivir. Entonces, esas memorias todavía están aquí. Y entonces, por eso es que al cerebro no le gusta hacer cambios. Para yo hacer la neuroplasticidad que sea efectiva, tengo que tomar la decisión y que mis pensamientos, mis emociones y mis acciones estén orientadas en el mismo sentido. Te pongo aquí otro ejemplo. Porque fíjate, si tú no haces esto por la reflexión, por medio de la reflexión y también la meditación, ¿qué puede ocurrir? Hay algo que se llama secuestro de la amígdala cerebral. ¿Ok? Esa amígdala que está en el cerebro límbico. ¿Qué significa secuestro de la amígdala? Te voy a poner un ejemplo. El cerebro reptil, ya sabemos que se ocupa de las funciones básicas. Es más, el cerebro reptil lo podemos imaginar como esa persona que, esto sin alusiones personales, sino, vamos a poner el ejemplo de un hippie que vive feliz, que anda en su rumba, en su mundo, vivir aquí, el ahora. Ese es el cerebro reptil, ¿ok? Vivir aquí, el ahora, sobrevivir, hay que comer, hay que resguardarse, hay que alimentarse, o sea, ese es el cerebro reptil. Si siente una amenaza, ya inmediatamente reacciona. Entonces, el cerebro reptil lo podemos imaginar así, pues hacerse vivir la vida así, tú sabes, ¿no? En una onda bien chévere. Luego, el cerebro neocórtex lo podemos imaginar como ese hombre de negro, vamos a decir así, todo derechito. Tienes que hacer esto. Tú sabes que si comes azúcar, no es bueno. Tú sabes que no puedes comer dulce. O sea, ese es el que te anda como que tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, tienes que hacer... Entonces, imagínate, ¿no?
y el límbico que está en el medio de los dos, entonces el que como dependiendo de los recuerdos y las emociones, él va decidiendo. Entonces imagínate que tú estás en una fiesta, rumbeando, chévere, la rumba, está todo fino, estás comiendo, estás pasando un rato divertido, ¿no? Estás en el cerebro reptil totalmente. Pero tú mañana tienes que levantarte a las 4 de la mañana porque tienes un compromiso de trabajo. Pero el cerebro reptil le dice al límbico, no, vale, aquí está muy chévere, vamos a seguir bailando, disfrutando. Pero el cerebro neocortes dice, mira, acuérdate que tú mañana a las 4 de la mañana tienes que levantarte porque tienes un compromiso. Y entonces en eso, ¿verdad? Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Viene el cerebro límbico, como le gusta el placer, mi amor, le gusta todo lo que le da placer, dice, no, chicos, vamos a quedarnos aquí en esta fiesta. Y nos quedamos y no nos importa más nada. ¿Qué sucede? Que allí ocurrió un secuestro de la amígdala, porque entonces el cerebro neocortes le dice, mira, acuérdate que tienes mañana que trabajar, aló, ya no se le para al cerebro neocortes y todo queda en el límbico y en el reptil, o sea, en la sobrevivencia. Entonces, así funciona el cerebro. Por eso debemos ir haciendo consciente todos estos procesos para poder resignificar en la vida cotidiana y cualquier herida emocional, ¿verdad?, que hayas experimentado, resignificarla desde otro punto de vista, con otro concepto, ¿ok? Para que la neuroplasticidad se dé, pasa algo maravilloso en el cerebro, ya te cuento. Ocurre la neurogénesis. Imagínate, en nuestro cerebro ocurre algo que se llama neurogénesis. Se había dicho anteriormente en la ciencia que la neurogénesis solo ocurría en los niños, ¿ok? Que el cerebro de los niños era el único que crecía y que ocurría una poda sináptica. Poda sináptica significa esto, nuevas neuronas, se cortan unas y vienen unas nuevas. Ocurría en la adolescencia. Pero se han hecho investigaciones en que el cerebro adulto también tiene neurogénesis. Imagínate la maravilla de que nosotros, los adultos, todos los días tenemos neurogénesis. ¿Y qué es esto? Es la producción de neuronas, de nuevas neuronas bebé. Cada día entran al hipocampo. Tú dirás, ¿qué es eso del hipocampo? El hipocampo está ubicado en el cerebro límbico, está cerquita de la amígdala cerebral. Entonces, todos los días entran células madres neuronales, entran al hipocampo y salen a los 21 días nuevas neuronas bebé. Salen nuevas neuronas, o sea, neuronas que están virgen, que tú le puedes colocar otros pensamientos, que tú le puedes colocar otras emociones y obviamente vas a tener otra conducta, otras acciones. Fíjate la maravilla, porque ¿qué pasa? Que ya nuestras neuronas antiguas tienen memoria, o sea, esas neuronas, como te estuve explicando desde un principio, se crean improntas que quedan grabadas en ese cerebro reptil y en ese cerebro límbico. Y eso queda marcado allí como una impronta. ¿Quién me va a ayudar a resignificar esas improntas, esas heridas emocionales que pudieron quedar allí? Esas nuevas neuronas bebé. Porque esas nuevas neuronas bebé yo las voy a alimentar. Te pongo un ejemplo. Por lo menos, tú eres una persona que te sientes sola. Eso ahorita es muy normal. Normal entre comillas, ok. Mejor vamos a decir muy común. Que te sientes sola. Y fíjate, sola o solo. Y hay las redes sociales y todo eso, pero la persona se siente sola, se siente muy sola. Y posiblemente eso puede ser una herida
emocional que viene de la infancia, un abandono. En su infancia se sintió abandonado o abandonada y ahorita en la adultez no le gusta estar solo, no le gusta sentirse solo ni quedarse en un sitio solo porque entonces empieza como un nervio, una ansiedad, un miedo, una emoción que viene en ese momento que le recuerda aquello que pasó hace muchos años atrás, pero que el cerebro no olvida, que queda grabado allí en la amígdala cerebral y que te lo va a traer en cualquier momento. Tenías una relación, te separaste y empezaste a sentir esa soledad. Entonces, ¿cómo puedo yo ahora resignificar esa herida? ¿Cómo yo puedo resignificar? ¿Cómo puedo hacer nuevas conexiones neuronales a través de la neurogénesis? Yo sé que todos los días van a salir del hipocampo aproximadamente 1000 neuronas bebé. Y esas 1000 neuronas bebé, yo puedo enseñarle otras cosas. Puedo enseñarle que estar solo no es malo, que estar solo es aprender, es estar conmigo. Fíjate que la soledad significa la edad del sol. O sea, la soledad es para estar contigo internamente, para conocerte, para, digamos, fortalecerte. En la medida que tú resignificas eso, ese tema de la soledad, que es una herida emocional que puede venir de la infancia, en la medida que tú resignificas viendo eso desde otro punto de vista, entonces creas nuevas conexiones neuronales en tu cerebro. Y estas nuevas conexiones neuronales te van a hacer sentir otras emociones. Ya no vas a sentir miedo, sino vas a sentir tranquilidad, hasta vas a estar alegre porque estás contigo, puedes bailar contigo misma, puedes cantar. Bueno, has escuchado, me imagino que sí, la canción de Flower. Esa canción es eso, bailo conmigo, salgo, ¿entiendes? Y aprendo e integro otro tipo de pensamiento, otro tipo de emociones, otro tipo de conducta y por supuesto voy a tener otro resultado. Si el resultado de sentirme sola no me gusta, sola o solo, no me gusta, entonces ¿qué puedo hacer? Pues cambiar. Y una manera es hacerlo así. Con esas neuronas bebé, empezarle a enseñar otras cosas. Y esas otras cosas va a dar otras emociones placenteras y como a mi cerebro le encanta el placer, todo lo que es placer le fascina y lo va a repetir porque lo que le da placer a él le encanta repetirlo. Pero lo que le desagrada lo rechaza inmediatamente. Entonces, eso me va a dar placer. Y como eso me va a dar placer, voy a tener otra conducta, me voy a sentir mejor y por supuesto voy a tener una mejor calidad de vida. Voy a tener una mejor calidad de vida porque voy a estar haciendo acciones diferentes y la bioquímica de mi cerebro va a ser diferente. ¿Me estás entendiendo? Es igual que tú estés manejando en tu vehículo, ¿verdad? En tu carro. Y de repente estás manejando, se te mete un carro, se te mete una moto, y entonces tú empiezas y te empieza a dar la rabia. ¿Qué pasa? Empiezas a decir palabras, ¿verdad? Palabras maldiciendo cosas, palabras desagradables. ¿Qué crees tú que tú estás en ese momento creando? Esa situación. Si todos los días, tú cuando agarras tu carro y manejas, y se te mete un motorizado y tú empiezas a decir palabras maldichas, que son maldiciones, palabras maldichas, entonces a lo largo del día tú vas a empezar a ver eso manifestado en tu vida. Y a lo largo de la semana vas a empezar a ver todo eso manifestado aún más. Y así sucesivamente vas a tener esa conducta allí presente que no te hace feliz, que te ocasiona una intoxicación a nivel bioquímico porque empiezas a producir cortisol, porque ¿qué pasa?
Para el cerebro eso es una amenaza. Y acuérdate que es un cerebro antiguo. Una amenaza, hay que defenderse. Si tú vienes y me amenazas, yo me tengo que defender, porque viene el recuerdo del león. Cuando salíamos de la caverna y entonces estaba el león esperando allí, inmediatamente el hombre antiguo tenía que reaccionar, porque si no moría, pues obviamente el león se lo comía. Entonces, en este momento ya no es eso, ya no estamos en esa época. Entonces, reaccionar constantemente a todas las cosas que pasan en la vida cotidiana, reaccionar, pero de manera, vamos a decirlo, negativa, de manera que no es bienestar para mí. O sea, estar constantemente molesta, con el ceño fruncido, me siento mal, me da palpitaciones, eso no es sano. Igual estar todo el tiempo deprimido, me siento triste. Las emociones no son malas, ni son negativas. Tú tienes que sentir, todos sentimos todas las emociones, miedo, rabia, tristeza, pero no podemos quedarnos enganchados en esas emociones. Y aquí te pongo el ejemplo de la película Intensamente, porque me encantó. Cuando la chica, la niña, ¿verdad? Ella tuvo un ataque de ansiedad porque ella quedó enganchada en la ansiedad de que quería hacer las cosas, ganar, quería pertenecer a un grupo, estaba en plena adolescencia, ¿no? Entonces, todo eso le ocasionó una ansiedad terrible, pero porque ella quedó enganchada allí. La ansiedad no es mala, la cosa es que tú quedes enganchado en la ansiedad, porque en algún momento tú puedes sentir una ansiedad, todos podemos sentir ansiedad en algún momento. Ahora, si yo quedo enganchada en la ansiedad, ahí entonces es donde viene el cuerpo y empieza a mostrar situaciones de salud, ¿verdad? Alguna enfermedad, algún dolor, un malestar. Bueno, en esa película se ve muy bien explicado el cerebro y su funcionamiento. Entonces, ¿cuál es la gran pregunta? La gran pregunta, ¿qué vas a hacer hoy con tus 1000 neuronas que produces diariamente? Haz esa pregunta. ¿Qué vas a hacer hoy con tus 1000 neuronas que produces todos los días? Las 1000 neuronas bebé. Puede ser que las de hoy ya las perdiste porque no sabías cómo funcionaba tu cerebro. Quizás ya las de hoy, bueno, no le has puesto nada nuevo ni nada diferente. Quizás la de mañana, bueno, es muy rápido, ¿verdad? Pero ya tienes que tomar acción. ¿Qué quieres lograr en tu vida? ¿Qué cosa, qué área de tu vida hay que cambiar? ¿Qué área de tu vida hay que cambiar? ¿El área financiera? ¿El área emocional? ¿El área de pareja? ¿El área profesional? ¿El área de salud? ¿El área de relaciones personales? ¿El área de sueños? ¿El área de ocio? O sea, ¿qué área de tu vida tú quieres cambiar? Y en esa área de tu vida que tú quieres cambiar, entonces hay que hacer acciones diferentes. Por lo menos 21 días, porque eso es lo que demora la célula madre que entra al hipocampo para que salgan neuronas bebé. Cada 21 días entran células madres al hipocampo y salen neuronas bebé, pero como esto es un proceso continuo que puede durar científicamente, ya investigado, hasta los 90 años, ocurre neurogénesis y ocurre todo este proceso, entonces tú puedes ir colocando en tu cerebro eso que tú quieres lograr. Ah, bueno, yo quiero lograr en mi profesión, quiero mejorar, quiero tener una profesión, la que sea. Entonces, enfócate en eso. Empieza a estudiar. El conocimiento jamás está de más. Siempre es bueno tener conocimiento y aplicarlo, porque si no se queda acá, ¿verdad? Y no pasa para el resto del cerebro. Entonces, es necesario estudiar si tú quieres mejorar tu parte profesional. Ah, no, yo quiero mejorar mi salud. Bueno, ¿qué hábitos? ¿Qué hábitos tengo que hacer ahora? Ah, tengo que hacer ejercicio. Sé que el azúcar no es beneficiosa porque
pues ya sé que hay un detalle en los exámenes de sangre, por decir algo, tengo la glicemia alta, entonces sé que ya el azúcar no me favorece, tengo que tomar conciencia, ¿hay otras alternativas? Bueno, sí, hay otras alternativas que puedo utilizar para ver cómo me va, o sea, hacerlo consciente, ¿no? O sea, meditarlo y hacerlo consciente. Ah, no, tengo que mejorar en mis relaciones personales. Bueno, entonces tengo que ver cómo me relaciono. En mi última relación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en mi última relación, sea de amistad, sea de pareja? ¿Qué fue el motivo que detonó un roce, por decirlo así? Entonces, ese motivo tengo que ponerme a investigar, hacer ejercicio, ver cuáles son mis pensamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis pensamientos automáticos que vienen? ¿Cuáles son las emociones automáticas? Porque siempre van a venir, porque eso está grabado allí, una impronta. Recuerda que eso está ahí grabado desde hace mucho tiempo, desde la infancia. Y eso siempre va a salir en automático. Pero cuando salga en automático, yo tengo que alto, ¿verdad? Un paréntesis allí, y reflexionar dónde está el beneficio de que yo me siga comportando así, dónde está el beneficio que yo me sienta sola y me sienta deprimida, o sea, ¿cuál es el beneficio de eso? Cuando tú empiezas a hacer esa reflexión, entonces tu cerebro empieza a entenderlo. Y cuando él lo empieza a entender, entonces empiezan a ocurrir nuevas conexiones neuronales. Y eso es lo que yo llamo magnífico, porque esto es magnífico, porque al hacer nuevas conexiones neuronales, tu vida puede cambiar. Entonces, ¿quién es el arquitecto de la vida, de tu vida? ¿Quién es el arquitecto de tu vida? Tú mismo. Tú mismo eres el arquitecto de tu vida. ¿Y quién te puede ayudar a eso? Tu cerebro. Tu cerebro, porque tiene funciones espectaculares, donde cada función te puede ayudar a que tú logres tus sueños. Pero tienes que saber cómo funciona y, por supuesto, tienes que hacer un trabajo. Tienes que hacer un trabajo contigo, pero no lo veas como un trabajo. Eso es como, ese es el camino al éxito que tú deseas en el área que tú deseas. Entonces, para cerrar ya esta presentación, vamos a hacer un ejercicio pequeño de mindfulness. Científicamente, la respiración consciente, ha sido aprobada científicamente, ¿ok? O sea, ya no es una cosa que es una pseudociencia, no. Científicamente la respiración consciente es aprobada. Entonces, respiración consciente es atención plena, es mindfulness. Entonces vamos a hacer un ejercicio corto, un ejercicio breve para conectarnos aquí ahora, para que nuestro cerebro se equilibre, se calme, baje la tensión y te sientas mejor. Ok, entonces, bueno, siéntate con la espalda recta. Las manos las puedes colocar en el regazo de las piernas, los muslos. Siéntate con tu espalda recta y solo respira por la nariz, consciente. Inhalas por la nariz y exhalas por la nariz. Inhalas por la nariz y exhalas por la nariz. Una vez más, inhala por la nariz y exhala por la nariz. Otra vez, inhala por la nariz y exhala por la nariz. Y pon atención a los sonidos del ambiente. Pon atención a los sonidos
del ambiente. ¿Qué escuchas? Y respiras. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué olores vienen? ¿Qué sensación? ¿Qué estás sintiendo? Si viene un pensamiento, porque siempre va a venir un pensamiento, tú le dices gracias, pero en este momento estoy en atención plena, estoy en atención, gracias. Y sigues escuchando, sintiendo y respirando. Inhalas y exhalas. Y trae en este momento a tu mente un evento de placer que te causó placer. Un evento que te causó placer y bienestar. Tráelo a tu mente y conecta con esas sensaciones, esas emociones. ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo te sentías? Y respira. Y respira. Y lentamente llevas tus manos al corazón. Y conecta con ese sentir de placer, de bienestar, de agradecimiento. Conecta con los latidos de tu corazón. Y lleva ese momento tan especial a tu corazón. De la mente al corazón. Y del corazón a la mente. Y siente. Respira. Y agradece. Agradece a esa inteligencia divina, como la quieras llamar, Dios, universo, Padre. Agradece. Agradece por lo perfecto del funcionamiento de tu cuerpo. Inhalas y exhalas y llénate de esa gratitud. Inhalas y exhalas. Y lentamente abres los ojos y vuelves aquí y ahora. Vuelves aquí ahora. Y si los príncipes y los reyes cumplieran todas las cosas, se desarrollarían por ellas mismas.
Ese es un poema del Tao Te Ching. Gracias.